Bienvenidos, yo soy Leslie Foster de Common Ground International. If you are joining me live, which I know es casi imposible durante el día escolar, I just want to say gracias and be sure to like or comment so I know that you're joining me live. And if you're watching this later, please add to the comments and be active. It is muy diferente teaching via Facebook Live versus my class where I have that natural interaction and energía. Pero yo quiero agradecer a Amy Holt, la maestra increíble, fantástica Amy Holt, who suggested that beginning school year topics, a great topic would be how to talk about the growth mindset with her kindergartners, with her students in class. So I prepared this lesson for you guys based off the suggestion from Amy Holt, who's in this group, and I want to encourage you to give me suggestions so I can make these lessons as relevant as possible for you. If you think of la mentalidad de crecimiento, growth mindset, it affects us as adults, as lifelong learners. Any teacher that is teaching students to learn also probably has the mentality that we're lifelong learners because let's face it, we don't know everything as teachers, and so we have to learn it in order to teach it to our students. So it's easy to feel like, oh my gosh, nervous, or those feelings of how am I gonna, there's an obstacle, I need to learn something new, and imagine what our students are feeling. So la mentalidad de crecimiento is super importante. As I was preparing this lesson for you guys, I was thinking, oh wow, with my own kids who struggle, have some struggles in school sometimes, I need to teach them that they're not there yet, but they're on the road to progress. So I need to do a better job in my own familia, reminding my kids that it's all a progress. We are all a work in progress, and we have to praise the process rather than looking at the end result. So, muy bien, vamos a empezar con la mentalidad de crecimiento. If you're joining in live, drop a comment. If you're watching this later, please drop a comment or a like or a dislike or whatever, so I know if this is relevant for you. Okay, en esta lección vamos a destacar el vocabulario. So, distinguish el vocabulario necesario para hablar de la mentalidad de crecimiento con sus estudiantes. Okay, ver unos verbos, frases importantes y ver unos ejemplos de sus aulas. Okay, so la mentalidad de crecimiento de ustedes ya saben, de la profesora Carol Dweck, es increíble. Okay, she had breakthroughs in the educational world as teachers started grasping this concept and applying it in their classrooms. So la mentalidad de crecimiento, here are two citas, quotes that I just want to point out that I feel like really capture the idea of la mentalidad de crecimiento, por supuesto, en español. So, no me juzgues por mis éxitos. Don't judge me por mis éxitos, my successes, sino por todas las veces que me caía y me levantaba otra vez. But judge me for all the times that I fell and I got up time and time again. And that is by the famoso Nelson Mandela. And think of all the positive impact he had. And he had to fail, y tener mucho éxito. Y también los errores son evidencia que estás intentando. So errors are evidence that you're trying. So es muy importante esforzar, destacar la idea con los estudiantes que es importante hacer los errores porque es parte del proceso de aprender. Okay, so la mentalidad, cuando hablamos de la mentalidad de crecimiento, el opuesto es la mentalidad fija, the fixed mindset. Y todos nosotros y todos los estudiantes tenemos las dos mentalidades. So esa es la primera cosa que pueden estresar, que pueden enfatizar con sus estudiantes, es que todos tenemos las dos mentalidades. And sometimes we get stuck in la mentalidad fija, the fixed mindset, when we just need a mind shift, a change. So la mentalidad fija, you can use these words to describe it with your estudiantes. Yo soy así, this is just how I am, okay? No puedo cambiar, I can't change. Or no soy
buena en las matemáticas. No sé cómo leer, okay? So automatically they're making judgments about who they are, okay? And asumimos, in a fixed mindset, asumimos que las características, el carácter, la inteligencia, las habilidades son estáticos. They don't change, son estáticos. So aquí es unas palabras, un vocabulario que pueden usar para describir a sus estudiantes qué es la mentalidad fija, para compararlo con, una cosa más, no pueden desarrollarse, you can't develop, evolucionarse, change, evolve y cambiarse. Okay, so pueden destacar este vocabulario contra la mentalidad de crecimiento. Aquí son algunas palabras que pueden usar para describir la mentalidad de crecimiento a sus estudiantes. Soy capaz, I'm capable, soy capaz de avanzar, de progresar, ¿ok? Fracasos, failures, son normales, es parte del proceso. Todavía estoy en el proceso. No soy buena en mate todavía. No soy buena en, you fill in the blank. O los estudiantes pueden rellenar los espacios. Okay? Todavía el poder. Carol Dweck habla mucho del poder de todavía. Or no todavía. Not yet. Okay? Se caracteriza por el esfuerzo. So you're really emphasizing el esfuerzo. The effort, okay? El aprendizaje, the learning, la habilidad de aprender, las estrategias, the strategies that students are learning, y habilidad de aprender de sus propios errores, the ability to learn from your own mistakes, super importante. Es el camino, la mentalidad de crecimiento es el camino a la oportunidad y el éxito. Okay, so algún vocabulario que pueden usar para describir la mentalidad de crecimiento. Y hablé un poquitito sobre el poder de no todavía, not yet or yet, okay? No soy muy buena todavía. I'm not very good at whatever. Los estudiantes are going to fill in the blank yet. Pero estoy progresando. So ustedes pueden usar esto. Sí, es la verdad que en el examen estandarizado de matemáticas no eres muy bueno todavía, pero estás progresando. Aún no lo entiendo, so even though I don't understand it, pero voy a buscar estrategias para ayudarme. So la mentalidad de crecimiento, una gran idea de esta mentalidad es buscar estrategias y implementar estrategias para mejorarse, ¿ok? So, también yo vi muchas cosas en sus clases y ustedes hicieron muchos comentarios, me mandaron email when I said, what do you say to your students in class? And a lot of you said changing their words, so cambia las palabras. So you might hear them say, en lugar de decir o pensar, so instead of saying or thinking, this is what your students might say or think, no soy bueno en esto, me doy por vencido, I'm already a failure, I've already failed, okay? Este es demasiado difícil, this is too hard, no puedo hacer, I can't do matemáticas, no puedo hacer ciencias, no puedo leer, no puedo escribir, no soy inteligente como ella o él, la comparación es fatal, no soy creativo, no soy inteligente, no soy una persona que lee. Estos son ejemplos de la mentalidad fija. Y sus estudiantes van a decir esto porque nosotros también como adultos siempre decimos, o por lo menos pensamos, esas cosas, ¿verdad? Pero es simplemente cambiar las palabras, ¿ok? So trata de pensar, you can use these with your students, trata de pensar, ¿qué me estoy perdiendo? What am I losing if I go after this? Or if I fail? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Cuál estrategias puedo usar? Intentaré estrategias nuevas.
So what strategies? ¿Cuáles estrategias puedo usar? I'll try new strategies. Estoy en el camino correcto. I'm not there yet, pero estoy en el camino. I'm on the correct pathway, correcto. Esto va a tomar tiempo. This is going to take time. Y esfuerzo, effort, okay? Los errores me ayudan. Los fracasos, errors or failures, fracasos me ayudan, help me aprender mejor. Todavía no lo entiendo, pero voy a buscar estrategias, voy a desarrollar la idea, voy a enfocarme más en esto. Okay, so todavía no, the not yet part, muy importante. Okay, so acciones, ¿cuáles son las acciones hacia una mentalidad de crecimiento? Okay, aquí. Esas son las sugerencias de ustedes en ese grupo. Muchos de ustedes me mandaron emails saying, this is what I tell my students. You told me in English, some of you said in Spanglish, some of you said in Spanish, so I'm going to give it to you in Spanish so you can use this with your students. Practicar, practicar, practicar. Someone said practice, 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 okay? Aprender de tus fracasos. Learn from your failures. Son parte del proceso. Intentar otras estrategias. Si esta estrategia no está funcionando, ¿cuáles otras estrategias pueden usar? Agregar todavía no. Add not yet to your vocabulario. Okay? Al final de las frases. Difícil no es malo. Difficult's not bad. Difícil es difícil. Es simplemente difícil. It's just hard, pero no es malo. Okay? No compararse con otros. Do not compare yourself to others, ni sus habilidades con otros. No compararse. Enfocar en el esfuerzo, no en el resultado final. Muy buenas sugerencias de ustedes. Tengo algunos más aquí. Creer que los cambios son posibles. Esa es la mentalidad, cambiando la mentalidad fija. Creer que los cambios son posibles. Ok, tenemos uno. Persistir. Es un cognado. You know what that means in English. Buscar maneras de mejorar. Sometimes it takes, a veces toma más recursos fuera de la clase, un tutor, lecciones adicionales, quedarse durante el recreo para aprender más. So, buscar maneras de mejorar, to improve. Poner metas, to set goals. Aprender de los errores, we've talked a lot about that. Pensar fuera de lo normal, to think outside of the box. Aprender es una aventura. Para tener ese pensamiento que el proceso de aprendizaje, the learning process, es una aventura. Hay montañas, hay valles. Hay montañas, hay valles. Todo es parte del proceso de una gran aventura. Tomar riesgos, to take risks. Fracasos son parte del proceso. Practicar la conversación positiva. Ok, muy importante. So, yo ya usé mucho vocabulario importante. If you're getting stuck on vocabulary, I just want to run through some vocabulario y verbos claves, key vocab and words when we talk about la mentalidad de crecimiento. Esfuerzo, you've heard me say, that's effort. Éxito, success. El fracaso, el fallo is failure, failures. Las capacidades are abilities. Las destrezas, strengths, okay? Y los retos or desafíos or challenges. Mucho vocabulario cuando hablamos de la mentalidad de crecimiento. Algunos verbos, 2 páginas de verbos claves también. Y I'm just going to go through these verbos. If you don't know how to conjugate verbos yet, you can go back through the lessons where I give you verb conjugation lessons in the Maestro Miracles Facebook page or on my blog. Okay, Spanish, it's Common Ground National /blog/ Spanish for Educators. I'll drop that in the comments. You can get those lessons. Also, I have a verb course that you can, it's not free, you can pay and learn your verbs over a series of 8 or 9 lessons with practice and application. So I'll put that in there too. Pero unos verbos importantes. Afrontar is to confront.
Okay, los retos, challengers, o los desafíos, or las partes difíciles, okay? Alabar, to praise. Aplaudir, to applaud. Cambiar, to change. Crecer, to grow. Desarrollar, that can cause a little bit of pronunciación, problemas de pronunciación. Desarrollar, to develop, okay? Más verbos claves. Elogiar, to praise. Esforzarse, to exert yourself, okay, to put effort into. Expandir, to expand, el mundo, la aventura, el aprendizaje. Fallar, to fail. Mejorar, to improve. Y promover, to promote. Okay, mucho vocabulario. Siempre les dejo con un reto profesional. Y yo puse esta foto de un oso perezoso that we saw this summer on our Spanish for Educators immersion trip on one of our excursions. And I thought, you know, sometimes we feel like if we're learning something new, it's a slow process. Pero está bien, it's all about the process. Y los osos perezosos son muy despacitos, pero al final tienen éxito. At the end, they have their successes because they're living, breathing, growing mold on them. Okay, so it's okay to feel sloth-like slow in your learning because es una gran aventura. So, su reto profesional, ¿cómo van? ¿Cómo pueden aplicar este vocabulario de esta mini lección sobre el crecimiento, la mentalidad de crecimiento con sus estudiantes, en sus aulas, con los padres de los estudiantes, okay? Remember, arriesguense, risk yourself, abran la boca, cometen errores, make errors, okay? Make mistakes because that's how you're going to aprender, okay? Y hasta la próxima vez. Muchísimas gracias. Leave your comments down below. Let me know as we're starting off the school year what other main topics you want to know about. Okay, ciao.